Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Matemáticas Usadas. En este breve video veremos el último teorema de Fermat. El último teorema de Fermat establece que no existe solución con números enteros no nulos ni x igual a 0, ni y igual a 0, ni z igual a 0 para la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n, si n es un número entero mayor que 2. Este teorema es uno de los más célebres de la historia de las matemáticas y fue vislumbrado por Pierre de Fermat en el año 1637. Sin embargo, era considerado por muchos ilustres matemáticos como aquel que ha tenido más publicaciones erradas al momento de ser comprobado. Si se analiza un poco, se puede decir que este teorema en realidad era una conjetura, ya que representa algo que se cree que es verdadero, pero aún no ha podido ser comprobado. ¿Pero quién era Fermat? Pierre de Fermat, Beaumont, Francia 1601, Castres, Francia 1665. Matemático francés, continuador de la obra de Diofanto en el campo de los números enteros y cofundador del estudio matemático de la probabilidad con Pascal y de la geometría analítica junto con Descartes. Pierre de Fermat mantuvo correspondencia con los grandes científicos de su época y gozó ya en vida de gran estima e inmensa reputación. Si bien su natural modestia y su modo de trabajar en exceso diletante perjudicó la divulgación de sus aportaciones. La existencia de este ilustre matemático fue ciertamente sencilla y prosaica, y se conoce poco de sus primeros años. Hijo de Dominique Fermat, burgués y segundo cónsul de Beaumont, estudió leyes en Toulouse y quizá en Burdeos para poder aspirar al ejercicio de la magistratura, llegado en efecto a consejero del Parlamento de la ciudad de Toulouse. Fue progresando ahí en su labor lenta y tranquilamente, distinguiéndose por su probidad, su tacto y sus corteses maneras. Interesado por las matemáticas, consagró a ellas un tiempo de ocio y hacia 1637 figuraba entre los principales cultivadores europeos de esta ciencia. Hizo amistad con el matemático Carcavi, quien le relacionó con el padre Marin Mersenne, amigo de todos los doctos franceses de la época. El padre Mersenne le puso en contacto con Roberval y con el gran René Descartes. El trato con el difícil e inquieto genio de Descartes no resultaba fácil para nadie, ni tampoco lo fue para Pierre de Fermat. A pesar de su discreción, ambos discutieron sobre cuestiones científicas, la infracción de la luz y el método de los máximos y mínimos. Fueron necesarias la mediación de Roberval y toda la prudencia de Fermat para mantener por lo menos fríamente correctas las relaciones personales entre los dos sabios. Muy viva, en cambio, fue la amistad entre Fermat y otro matemático de la época, Blaise Pascal. Ambos se conocieron también gracias a Carcavi. De talante modesto, Pierre de Fermat solo llega a dar a la imprenta su monografía Dissertatio Geometrica, de Linearum Curvarum. Compartione e hizo públicos algunos de sus mayores descubrimientos, solo por medio de breves comunicaciones verbales y epistolares. Ello bastó para darlo a conocer como uno de los grandes matemáticos del momento, pero sus deberes profesionales y su particular forma de trabajar redujeron en gran medida el impacto de su obra, extremadamente prolífica. Tenía, por ejemplo, la costumbre de anotar en los márgenes de los libros que leía sus ideas y descubrimientos, desgraciadamente sin sus demostraciones por falta de espacio. Superando no pocas dificultades, sus escritos fueron publicados póstumamente por su hijo Samuel en 1679, en un volumen titulado Varia Opera Mathematica de Petri de Fermat, Senatoris Tolzani. Las primeras aportaciones de Pierre de Fermat datan de 1629, cuando abordó la tarea de reconstruir algunas de las demostraciones perdidas del matemático griego Apolonio de Perga, relativos a los lugares geométricos. A tal efecto, desarrollaría, contemporánea e independientemente de René Descartes, un método algebraico para tratar cuestiones de geometría por medio de sistemas de coordenadas, de capital importancia para la constitución de la geometría analítica. Sirviéndose de los símbolos de François Viet, trató ampliamente la ecuación de la recta y las de la hipérbola, la parábola y la circunferencia.
Fermat se sitúa asimismo entre los matemáticos que dieron el primer impulso al cálculo infinitesimal y fue el primero en estudiar las cuestiones de máximo y mínimo, con el método que hoy llamamos de las derivadas, aprovechando una genial intuición que se presenta por primera vez en la obra del prelado francés Nicolas de Oresme. Diseñó un algoritmo de diferenciación mediante el cual pudo determinar los valores máximos y mínimos de una curva polinómica y trazar las correspondientes tangentes. Logros todos ellos que abrieron el camino al desarrollo ulterior del cálculo infinitesimal por Newton y Leibniz. En el ámbito de la óptica geométrica, tras asumir correctamente que cuando la luz se desplaza en un medio más denso, su velocidad disminuye, demostró que el camino de un rayo luminoso entre dos puntos es siempre aquel que menos tiempo le cuesta recorrer. De dicho principio, denominado principio de Fermat, se deducen las leyes de la reflexión y la refracción. En 1654, y como resultado de una larga correspondencia, desarrolló con Blaise Pascal los principios de la teoría de probabilidad. Otro campo en el que realizó originales aportaciones fue el de la teoría de números, en la que empezó a interesarse tras consultar una edición de la aritmética de Diofanto. Precisamente en el margen de una página de dicha edición fue donde anotó el que sería llamado último teorema de Fermat, que tardaría más de 3 siglos en demostrarse. Puede decirse que el estudio metódico de las propiedades de los números enteros comienza realmente con Fermat, razón por la que ha sido considerado el verdadero creador de la teoría de números, a la cual matemáticos antiguos como Pitágoras, Euclides y Diofanto habían dado apenas comienzo. La historia del último teorema de Fermat se inicia con la edición en latín realizada por Bachet de Messirac, amigo del jurista francés y aficionado de las matemáticas Pierre de Fermat, del libro Aritmética de Diofanto, el príncipe de los aficionados, como le apodaría el matemático de origen escocés Eric Temple Bell, en su libro Los grandes matemáticos. Pierre de Fermat escribió en el margen de este libro, al lado del problema de expresar el cuadrado de un número como la suma de los cuadrados de dos números, es decir, buscar soluciones de números enteros positivos a la ecuación pitagórica x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, existen infinitas soluciones, ternas pitagóricas, como 3, 4, 5 o 5, 12 y 13. Lo siguiente, es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas, o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de la misma clase. Para este hecho, he encontrado una demostración maravillosa. El margen es demasiado pequeño para que quepa en él. En consecuencia, el teorema del matemático francés afirmaba lo siguiente: teorema de Fermat, no es posible encontrar tres números enteros positivos x, y, z, tales que verifiquen la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n para n mayor o igual que 3. Sin embargo, Pierre de Fermat nunca publicó ninguno de sus resultados matemáticos. Estos se encontraban como anotaciones en los márgenes de sus libros, en particular de los 6 libros que conformaban la aritmética de Diofanto. Originalmente eran 13 libros, pero el resto se perdieron. En sus notas manuscritas y en las cartas a otros colegas matemáticos. A su muerte, su hijo Clement Samuel decidió recopilar y publicar todos los resultados matemáticos de su padre, para evitar que se perdieran. Por ejemplo, en 1670 publicó la obra Diofanti Arithmeticorum Libricum Observationibus P. de Fermat, es decir, aritmética de Diofanto con observaciones de P. de Fermat, que contenía la versión original griega, la latina de Bachet y 48 observaciones del príncipe de los aficionados, una de las cuales era la notación sobre la solución de la ecuación diofántica x a la n más y a la n igual a z a la n. Sin embargo, no se encontró ni entre sus papeles ni en las cartas a otros matemáticos la mencionada maravillosa demostración. A partir de las obras de Pierre de Fermat, en particular Diofanti Arithmeticorum Libricum Observationibus P. de Fermat,
Los matemáticos se afanaron por demostrar todas las interesantes afirmaciones realizadas por el matemático francés, pero que sin embargo no constaban de una prueba escrita. Con el paso del tiempo se consiguió probar cada uno de los resultados formulados por el jurista de Toulouse, salvo la no existencia de soluciones enteras positivas de la ecuación x a la n más y a la n igual a z a la n, por el cual desde entonces se conocería como el último teorema de Fermat. En algún punto de nuestras vidas todos hemos usado el teorema de Pitágoras, la fórmula que relaciona la longitud de los catetos de un triángulo con la longitud de su hipotenusa. Ese es precisamente el caso del teorema de Fermat cuando n es igual a 2, pero en este caso la igualdad no tiene ningún misterio, porque sabemos que se cumple para una gran cantidad de combinaciones de números distintos. Por ejemplo, sabemos que 32 más 44 es igual a 52, o sea, 9 más 16 igual a 25. Pero ¿y si n es igual a 3? Existe una combinación de números que elevados al cubo, la suma de dos de ellos sea igual al cubo de un tercer número. ¿Y qué pasa con los infinitos exponentes mayores que 3? Pues según Fermat no existiría ninguna combinación de números que cumpla esta igualdad, con cualquier número entero positivo superior a 2. Pero no basta con decir las cosas para que se hagan realidad. Las proposiciones matemáticas se tienen que poner a prueba para demostrar su validez, y en el caso de Fermat había que comprobar si es verdad que no existe ninguna combinación que cumpla su igualdad, y que por tanto tenía razón, o si por el contrario sí que existe al menos una combinación que la cumple, lo que demostraría que su afirmación era falsa. Pero aunque el concepto pueda parecer sencillo, comprobar si Fermat tenía o no razón no era una tarea fácil. ¿Cómo demostrar un teorema? Básicamente, si quieres comprobar la validez de un teorema matemático de este estilo, tienes dos opciones. 1. Ir probando combinaciones de números hasta encontrar un ejemplo que lo contradiga, con lo que demostrarías con toda seguridad que la proposición de Fermat es falsa. 2. Demostrar usando la lógica matemática si por el motivo que sea la afirmación es verdadera o falsa. A primera vista podría parecer que el camino es más sencillo. Sería encontrar un ejemplo que refute el teorema de Fermat. Pero hay que tener en cuenta que si el teorema resultara ser verdadero, entonces te pasarías toda la vida metiendo números en la fórmula sin encontrar nunca un ejemplo que lo contradijera. También podría ocurrir que el teorema fuera incorrecto y que esa combinación de números que lo contradijera sí que existiera, pero que no llegaras a encontrarla nunca, porque al fin y al cabo no sería más que una de las infinitas combinaciones que no llegarías a probar, ni aunque pases toda tu vida computando posibles soluciones con la computadora más potente que tengas a tu disposición. Para rematarlo, si al final de tu vida no hubieras descubierto un contraejemplo, ni siquiera demostraría nada, ya que aún faltarían un número infinito de números con los que probar suerte. O sea, que teniendo en cuenta estas posibles combinaciones, no es de extrañar que los matemáticos prefieran tomar la segunda ruta. Mejor usar la lógica. Y eso es precisamente lo que hizo Andrew Wiles. Nacido en 1953, Wiles se había encontrado por primera vez con el teorema de Fermat a los 10 años, cuando encontró un libro sobre este en la librería mientras volvía del colegio. El teorema le fascinó, porque pese a ser tan simple que lo podía entender él mismo con 10 años, era tan complejo que nadie lo había podido resolver en sus 3 siglos de historia. Muchos matemáticos incluso sostenían que era imposible de resolver. Wiles sabía que las habilidades matemáticas que tenía en ese momento no le servirían para resolver el teorema, de modo que lo olvidó hasta 1986. El secreto para resolver este teorema estaba en la geometría, concretamente en la representación de las matemáticas de las curvas elípticas y en unas entidades matemáticas llamadas fórmulas modulares, que son unas funciones muy simétricas y abstractas que existen en el plano de números imaginarios, aquellos que incluyen la raíz cuadrada de -1. El problema de las curvas modulares camufladas. La cuestión es que en 1955 dos matemáticos japoneses llamados Yukata Taniyama y Goro Shimura encontraron indicios que, pese a lo distinto que resultan estas dos formas, todas las curvas elípticas eran en realidad
formas modulares camufladas. El problema a la hora de verificar o refutar esta conjetura es que existen infinitas curvas elípticas distintas, así que demostrar que cada una de las infinitas curvas elípticas posibles tiene asociado una fórmula modular parecía una tarea imposible. Pero en 1982, un matemático llamado Gerhard Frey propuso que una curva elíptica formada por una supuesta solución a la ecuación del teorema de Fermat tendría esta forma: y cuadrada es igual a x por x menos ap por x más bp. Y en teoría, esta curva elíptica no debería tener una forma modular asociada. Obviamente, tan solo una de las dos conjeturas podría ser ciertas. O todas las curvas elípticas tienen una forma modular asociada, o existía una curva elíptica, la correspondiente a la ecuación del teorema de Fermat, que no la tenía. Por tanto, descubrir qué proposición era correcta resolvería indirectamente el último teorema de Fermat. Si se encontraba una manera de descubrir si cada una de las infinitas curvas elípticas posibles tienen asociada una forma modular, como Taniyama y Shimura habían propuesto. No existiría ninguna curva elíptica correspondiente al teorema y por tanto se demostraría que el teorema de Fermat era cierto. 7 años pasaron para comparar infinitas curvas. Y lo que hizo Andrew Wiles fue precisamente eso: desarrollar un método matemático que le permitiera comparar las infinitas curvas elípticas con un número infinito de curvas modulares, sin llegar a compararlas una por una. Obviamente, esta tarea le llevó nada menos que 7 años. En 1993 presentó su demostración, que por supuesto tenía que pasar primero por el proceso de revisión para comprobar que todo estaba en orden. Pero en agosto de ese mismo año se descubrió que su demostración tenía un error en uno de sus apartados. ¿Pueden imaginar cómo le debió sentar la noticia al pobre Wiles? Wiles pasó un año trabajando en el error y, por cierto, cuando creía que iba a tirar la toalla, consiguió solventarlo. En 1994 terminó su prueba definitiva, que hoy en día le ha valido el premio Abel de Matemáticas, galardonado con $700,000, que no está nada mal. Fermat, un genio o un troll. Conociendo el esfuerzo y la complejidad de las herramientas matemáticas que han hecho falta para demostrar la conjetura de Fermat, tiene aún más cachondeo saber que el margen en el que Fermat apuntó su último teorema también había escrito: he descubierto una demostración realmente maravillosa de esto, que este margen es demasiado estrecho para contener. No se sabe si realmente Fermat había encontrado una solución muy sencilla y elegante a su teorema, en el que planteaba que no existía ningún exponente mayor que 2 para que la igualdad se cumpliera. Sí que ha llegado hasta nuestros días su prueba para el caso concreto de n igual a 4, pero de ahí a que hubiera conseguido demostrar que el teorema no se cumplía para los infinitos valores superiores a 2, hay un buen rato. De hecho, Fermat nunca más volvió a escribir nada sobre la supuesta prueba tan maravillosa en los 30 años que le quedaban de vida. Homero Simpson contradijo a Fermat. En una escena de la serie Los Simpson, Homero aparece frente a una pizarra que se puede ver la fórmula 398.712 más 436.512 es igual a 447.212, que, como ven, tiene la forma del teorema de Fermat. Para el caso de n igual a 12, entonces x cuadrada, x a la 12 más y a la 12 es igual a z a la 12. Lo curioso es que si hacen la prueba en sus teléfonos o en alguna calculadora que tengan por ahí, verán que la igualdad se cumple. Así que Homero podría haber encontrado un ejemplo que contradice el teorema de Fermat y la demostración de Andrew Wiles. ¿No? Pues no. Andrew puede respirar tranquilo. En realidad, el efecto no es más que una ilusión. Lo que ocurre en este caso es que los números son tan tremendamente grandes que no caben en la pantalla de las calculadoras. De estar por casa, y como la diferencia entre ambos es relativamente pequeña, esta diferencia queda oculta en los números que no muestra la pantalla. El teorema de Fermat es mucho más que una conjetura resuelta.
es un ejemplo del poder de perseverancia de la investigación matemática. Este enigma ha inspirado a generaciones de matemáticos a desafiar lo aparentemente imposible y a cuestionar los límites del conocimiento humano. La resolución de Wiles también ha influido en campos como la criptografía, donde las técnicas utilizadas en su prueba tienen aplicaciones significativas en la seguridad de la información. Además, ha destacado la importancia de la colaboración y el intercambio de conocimientos en la comunidad matemática, ya que Wiles se basó en el trabajo de otros matemáticos para lograr su hazaña. En el mundo de las matemáticas, el teorema de Fermat representa la búsqueda implacable del conocimiento y la capacidad del ser humano para resolver los problemas más desafiantes. Su historia nos recuerda que incluso los misterios más intrincados pueden ser desentrañados con paciencia, tenacidad y la colaboración de mentes brillantes. Gracias por ver este video y no olvides darle like y suscribirte al canal.